Yo quiero hacer dos comentarios que creo que son de suma importancia. Quiero dejar constancia que no lo hago ni por relación de trabajo, ni por amistad personal, ni nada de eso. Pocas veces en mi vida me he sentido más orgulloso de una persona como con las declaraciones de la hija de Fernando. No debía decir eso, Fernando es el papá de ella, pero no tiene nada que ver. Silvi, que un mero hecho biológico. presentó su presupuesto con una serie de rebajas, pero tremendamente fuertes. Claro, la entrevistaron. Entonces dijo simplemente, claro, yo sé que la extensión cultural merece y se debe aportar todo, sé que este campo, esto, sé que todo eso me lo sé de memoria y Dios quiera pueda hacerlo en un momento, pero en este momento, para hacer todo eso se requieren medios y el país no está con recursos para hacerlo. Tratemos de levantar al país a que tengamos los recursos y entonces hagamos todo lo que requiere la cultura. Mi mujer pegó un brinco y aplaudió y ella no sabía que era hija de este. Pero yo no había oído por mis hijos en 85 años, 86 casi, una expresión de un ministro en esa forma. No lo había oído. Es decir, es que es responsabilidad, es seriedad, es entender cuál es el problema nacional. Es el país. Para hacer todo lo que uno quisiera en diferentes campos, en el campo de la cultura, por amor de Dios, como en el campo de la educación. Cómo quisiera uno tener todos los recursos del mundo, pero en este momento no existen. Entonces hay que buscar la forma de que el país crezca y pueda nutrir de esos recursos a entidades como esa. Bueno, ese es el primer punto. Bueno, eso es una declaración fuerte porque el Ministerio de Cultura y la ministra de Cultura son las más golpeadas presupuestariamente. Ajá, así es. Desde el punto de vista de la asignación de recursos nacionales, creo que el Ministerio de Cultura es el que tiene el menor presupuesto y al que más le meten tijeras siempre. Sí, así es. Bueno, pero si la encargada del ministerio asume una responsabilidad de esa naturaleza, me parece que es un ejemplo muy importante para otros funcionarios públicos. Pero del tamaño de la catedral, sobre todo un ejemplo que no se da muy a menudo, o no se da nunca, para ser franco. El segundo punto también, que quiero ser muy... Ahí estuve hablando con don Víctor y él discrepa un poquito, pero bueno, no importa. La discrepancia nace la discusión y la discusión nace la luz. Vemos todos los días accidentes tremendos. Por ejemplo, el del bus ese, mi criterio fue una irresponsabilidad del chofer, etcétera, etcétera. Pero muertes de ciudadanos que los atropellen, muertos en automóviles, todos los días con el problema del tren. Digo yo, con el problema del tren. Yo estoy de acuerdo que hay que ser muy responsable, hay que fijarse. Sin embargo, en todos los países desarrollados del mundo y aún en los pobres, yo he vivido en muchos, existen esas previsiones, que son esas varillitas que bajan, sobre todo cuando pasan en la ciudad. Plin, 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 plin. Entonces toda la gente tiene que parar, no se va a llevar la varillita esa. Alguien me dijo, es que no hay recursos. Yo me pregunto, si se les permite a las empresas poner anuncios en las varillitas, todas las esquinas de la ciudad tendrían esas varillitas con los anuncios que sean. ¿Qué es lo más importante? La vida humana. Eso es lo que hay que proteger de cualquier manera. Que un chofer irresponsable se jala un tortón, sí, pero atrás, ¿cuántos vienen? Y esos son los que se ven afectados. De manera que esto lo hemos hablado. Beto Caña le llamaba los garrotes. Que pongan los garrotes, decía. Y se lo dijimos a Carabaguillas de todas formas. No hubo manera, no hay manera, no entiendo yo qué sucede. Esa es la otra observación. Salvo que pensáramos de mala
de mala leche, para decirlo así, que el accidente es un negocio y que entonces hay gente que le interesa que haya accidentes como negocio. Pero supongo que lo... Perdóname, pero eso es cínico. No, por eso, pero es que si no se toman las medidas al costo que sea, de carácter social, claro, involucrando al Instituto de Seguros que tiene las pólizas, que las pagan todos los automotores y toda la gente que tiene automotor, y que de ahí debe pagarse. Porque el otro podría ser en el otro extremo, pensar que es un empresario responsable que parte del criterio de que primero muertos que tarde. Sí, pero en México entonces, todas tienen anuncios. No, por eso. Lo de los anuncios, lo de los anuncios a mí no me parece raro. Es decir, como funcionan las cosas hoy en día, claro, que asuman un poquito de responsabilidad. Porque incluso hasta, yo creo que últimamente, hasta en las iglesias va a haber anuncios, pero ve usted el asunto del deporte, donde, pero técnicamente, no sabría opinar cómo se maneja un sistema de esos y cuál es el costo. Me imagino que tendría que ser una cosa integrada, un sistema integrado de controles. En la ciudad, básicamente. En ciertas áreas, sí. Claro. Pero sobre todo, y ahí es donde entra la cuestión de cuál es el costo específico para cada empresa que quisiera poner un anuncio. Porque pero bueno, es técnico, es un asunto técnico que debe ser resuelto, obviamente, no estoy de acuerdo. Es espeluznante lo que ocurrió con ese autobús, porque la verdad es que una vez que pasó la cosa, dice uno, considerando la naturaleza del accidente, no hubo daños como los que no hubo muertos. No hubo muertos, está empezando por ahí, pero lamentable que personas tengan que incapacitarse. En un bus que no puedes defenderte, porque va un chofer ahí. Sí. Así que no, eso es cierto. Ahora, pero fíjate que han pasado cosas como esto. Esto fue por la Sabana. Un muchacho que venía viéndola y volvió a ver así y pasó y lo mató el tren. Sí. Es decir, eso pasa. A esa muchacha reciente que también, ¿verdad? Perdió una pierna, volvió a ver, sí, claro, perdió. En fin, ¿cómo va a ser que sea más importante un aparato de metal con ruedas de hule que un ser humano, por amor de Dios? Eso no puede ser. Pero digamos, hablando de accidentes, estamos hablando de accidentes de calle, de tránsito, fundamentalmente. Pero aquí hay una cifra que debería pararnos el pelo. Yo no tengo, pero lo poquitillo que tengo, que es el accidente de trabajo. Sí. Estadísticamente se producen 110,000 accidentes, un poquito arriba, oscila entre 108 y 112,000 por año, con 8,000 accidentados que tienen incapacidades permanentes o fallecen. Y eso no es más grave. Y sin embargo aquí ese problema no se atiende con la rigurosidad del caso, porque de alguna manera, ¿cuánto significa 108,000, o pongámoslo en números cerrados, 100,000 hombres y personas accidentadas por año que se tienen que incapacitar? Son 100,000 días de trabajo, considerando que se incapacitan un día por lo menos. Por eso el INS hizo el hospital del trauma. ¿En cuánto cuesta eso a la sociedad y al sector empresarial desde el punto de vista de costos y de todo? Eso es un pero es falta de previsión empresarial. Bueno, pero estamos hablando de lo mismo. Cuando se produce un accidente de tránsito, es la falta de previsión del empresario que no contrata bien los choferes irresponsables, ¿verdad? O que uno dice, tienen entonces el lema ese, primero muertos que tarde, llegar rápido al punto. No, incluso a mí me paró el pelo un día de estos muy temprano, en la mañana, tuve que hacer unas vueltas tempranito y llegué a un cruce donde entró un autobús pequeño, que llaman busetas, de estos que llaman estudiantes, y lo hizo de una manera tan incompetente, tan peligrosa, que como digo, se me paró el pelo. No me involucraba a mí, porque yo estaba un poco lejos, pero sí a vehículos que estaban adelante, entrando a la rotonda ahí, esta que llaman de Y.
que es O redonda ahora, ¿va? Sí. Y entonces me preguntaba yo, ¿cómo es posible que un individuo que lleva a sus espaldas la vida de, no sé, 15 tal vez, o 10 niños, sea tan imprudente, ¿verdad? Sí, casi Obvio, como... mira, lo que hizo fue algo totalmente inimaginable en uno mismo, porque uno tiene percances, pero eso de lanzarse de una manera casi brutal y exponer a esos niños, y lo hizo. Entonces, estuve a un pelo de ver una cosa terrible y pensaba eso, ¿cómo contratan, organizan a estas personas, ¿verdad? Debería haber un... Fíjate que eso pasa hasta en las compañías aéreas. Contrataron al alemán ese que se clavó contra bueno, claro. Pero se suicidó. Pero eso de los carros de buses infantiles y eso también. A mí me tocó un día estos también sufrir, digamos, un rayonazo por la derecha de un busito de niños. Y yo me quedé asombrado. Y estaba medio lloviendo y eso, entonces yo no hice nada. Pero lo más que hice fue pitarle violentamente al tipo para que tuviera cuidado, pero como si nada hubiera sucedido. Sí. No, son... Entonces uno dice, esto es muy complicado, pero tampoco pude tomar nota de qué escuela era ni nada, como para haber llamado y reportar que el chofer de tal bus, ¿verdad? Sí. Era manejado imprudentemente, salvo que se llamara Herodes o algo así. Yo tenía un amigo que tenía un anillo grandote y le llamaba el Herodíaco. Dice, ¿por qué le llamas? Porque con eso le doy a los niños majaderos en la cabeza. El Herodíaco. Cuando podían hacer eso, ahora no. Ahora no, claro que no. ¿Cómo se llama el símbolo? Ahora que ese anillo, el símbolo ese que usan los matones de ese cártel mexicano, del Chapo. Del Chapo. Usan unos anillos y otras insignias con una calavera. Una calavera. Sí. y entonces, claro, lo que me sorprende, según veo ahí en la información, es que simplemente andan con eso puesto y saben que todo el mundo se da cuenta que si lo andan es porque están al servicio de ese imperio. Oye, les voy a contar a propósito una historia, de amenazas, porque hace como 40 años por ahí, el hijo mayor mío el hijo varón tiene más como 42, 43 años, pero tenía como 5 años y en ese momento estaban empezando a desarrollarse las leyes de más protección a la infancia y de eso, y había mucha publicidad alrededor de eso, y un día lo regaño yo. Me dice, si me vuelve a regañar lo acuso al patronato. Pero tenía como 5 años. Claro, de eso se trata. Pero era regañar, no era pegarle, era regañar. Ahí sí pierdo la cuenta, yo tendría unos 16 años más o menos, 15, 16 años. Y un cliente que llegó donde mi papá, medio atorrantón se veía, pero tenía plata, y se hizo un removible y se hizo no sé qué, y se metía al laboratorio a conversar, y yo trabajaba en las vacaciones en el laboratorio de prótesis dental, y entonces el tipo me dice, ¿usted sabe defenderse? Le dije, pues yo creo que sí. Y dice, es que la gente no tiene ni idea. Era, ¿cómo se llama? Dominicano. Y entonces, vea, yo vivo aquí, frente al garaje del correo. El garaje del correo estaba al costado del edificio Erdosia, así, siguiendo hacia el norte, a mano y entonces me dice, yo vivo ahí, venga, le voy a enseñar algunas cosas para que se defienda. Tanto que yo dije, ojalá que no sea maricón este grado, porque eso de que venga a ver. Pero no, se veía muy... Bueno, y lo acompañé. Y entonces me empezó a enseñar. Esto es una cachiporra, vea. Es así, ya sabe. Esto usted se vuela cualquiera. Y esto es tal cosa. Y esto es... Una cantidad de carajadas que tenía. Y de repente me dijo, usted en la escuela pelea a veces en el colegio. Digo, no, yo no ando peleando, pero a veces tengo que hacerlo. Dice, ¿y le han salido tipos más grandes? Y le digo, pues claro, a todo el mundo.
Entonces me da un plomo de este tamaño con forma para... La sí, manopla. sí, sí. No para afuera, no. Ah, Para- Era para ponérselo aquí. sí, claro. Entonces me dice, vea, Como tener un Claro. hierrito apretado. claro, con esto que se le pare cualquiera, usted le da un golpe y lo duerme. Pero los huesos suyos, ¿Cómo? los huesos suyos. No, es que está así, queda en Sí. esta parte, sí. Bueno. Pero No, nunca había en visto. una oportunidad que hubo una bronca enorme, y esto fue en política, solté un golpe y de veras el tipo pasó por encima de un mostrador y yo, qué torta. Por dicha que se levantó así atarantado, fui yo, qué bestialidad. Entonces mi hermano, que sabía mucho de esas carajadas, dice, ve, ¿cómo será como plomo? Si con un corcho se adquiere una pegada gigantesca, no sé por qué, porque oprime más, yo no sé cuál es, pero un plomo es espeso, ¿verdad? Y me dice, ¿cómo será? Bote esa cochinada, nunca lo boté. No sé ni dónde fue a parar, yo creo que algún... Dios mío. no, sí. Eso No, era. no lo has vuelto a usar. No, ya ni lo Manda ahí tengo. una bolsa. No sé ni a dónde está. Pero sí, era perfecto. Es decir, era un tuquito así de plomo, pero con la forma. Sí, de sí, cada claro. uno de no, los yo- dedos, ¿ves? Para que y claro, vos sentías el peso. Ese no- así que ya les conté esa Entonces, oportunidad. Bueno, pues sería buen truco para metérselo en los guantes El guante de antes de, boxeo. de boxear y El problema es que te Por reís. eso revisan a los boxeadores y las Claro, manos claro, cuando claro, les hacen claro. el guante. Hubo tiempos en que dentro de las vendas lo hacían. Sí, Ahora claro. cortan las vendas y ven. ¿Qué va a hacer? así que tenés un récord ahí Un récord, oculto, sí. oculto. A propósito del garaje del correo, por ahí quedaba también, un poquito más atrás, cerca del mercado, la parada de los buses de Heredia, que eran Sí, las, sí, las, sí, claro. las cacharpas, aquellas Sí, que habían, hacia que era atrás. una parada chiquitita, Sí, chiquitita, estaba en chiquitita. la pura esquina. Y ahí entraban, uno iba ahí a tomar el bus y ahí estaban las busetas, eran como busetas, pero eran camioncitos pequeños, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, sí. sí. Yo digo, ahora yo paso por ahí, veo que hay como un parqueo y cuesta parquear ahí. Yo no Digo, volví a pasar ¿cómo por ahí, no me acuerdo. se metían ahí las busetas antes, los buses de que iban a Muchos Heredia? años después, cerca de donde estaba el garaje de San José, puso Jacomín, una tiendilla de esas de él, pues las primeras que puso. Era muy simpático, el Jaco le decíamos nosotros, el italiano este, que ya murió, en paz descanse. Pero sí, toda esa ruta ahí me la sabía yo de memoria en aquel entonces, ahora yo no sé, me pierdo ahí. Allá por el moderno había por el cine moderno había una confitería de unos húngaros, buenísima, a la pura esquinita ahí abajo. El moderno, Sí, decís. por el cine moderno a la vuelta. Por ahí quedaba, me parece. Me acuerdo. Ninguno O no, de los- por el moderno, o por la avenida, por la calle primera a la Ah, no, vuelta. yo no, Sí, sí. probablemente yo no iba a un Pero- establecimiento húngaro por miedo a que me patearan, Oye, ¿Por qué? ninguno- me confundieran con un migrante. ¿Viste la A periodista? propósito de la migrantes, periodista. valiente la alemana de aceptar 500.000 de refugiados. Sí, señor. Ah, valiente. Sí, señor. Qué Claro. lección. Sí. Sí, no, claro, No, es sí, extraordinario. Y esa es la palabra. ¿Cómo, extraordinaria. ahora, ¿cómo va a ser con los sectores? Porque- Hay un dato muy interesante en esa apertura Oye, alemana. solo viendo la cara de los que venían en el ferrocarril desesperados cuando les dan la noticia de que pueden pasar los niños, las señoras, puchica, se le conmueve a uno No, pero el hay algo muy corazón, interesante. de veras, Primero, qué cosa. Alemania tiene 80 millones de habitantes. Sí. Entonces, aceptar 800.000, que es la meta, significa el 1%. Sí, claro. no es nada, Primero. no es nada. Sí. Y segundo, la población de Alemania es sumamente vieja proporcionalmente Eso al es- contenido. Entonces requieren de alguna manera mano de obra más joven.
Y este proceso de refugiados está contribuyendo a meter una y entrar en el melting pot. una inyección de mano de obra Empezar a renovar joven. la nacionalidad. No, es interesante, pero han Claro, empezado a surgir claro. ahí otros problemas que me parecen más peligrosos todavía, que es que algunos diputados, eurodiputados, como los llaman, han empezado a hablar de que eso es una amenaza también al cristianismo europeo, los refugiados que vienen de ahí. Ay, No, eso va a salir por todos lados. ¿Viste? Ese fenómeno tan puntual como fue la periodista húngara que se puso a patear gente. No. Está en la red. Sí. Es una periodista húngara muy guapa, ella, muy grandota. Está Iba a decir una palabra. haciendo un reportaje y ella está vestida de blue jeans y en medio, ahí circulan los inmigrantes huyendo de la policía que los quiere meter en un campo de internamiento. Y ellos huyen y se meten en maizales, por ejemplo. Es curioso, en Hungría, milpas, ¿verdad? Sí. Y entonces resulta que ella está en medio, como otros periodistas, hay muchos. Y entonces, de pronto le da por coger y patear a un chiquito y a una chiquita y después a un señor que va huyendo con su niño alzado, le mete una zancadilla para que la policía lo alcance y eso le echaron del medio. Claro. Es lo menos que se podía hacer. Pero ahora investigan, Nadie lo algunos se pateado. pusieron a investigar, ahí dieron el nombre de ella y ella es afín a unos grupos neonazis de Ucrania y de Hungría. Ay, Dios mío. Entonces, claro, ahí ve uno, en todas partes se están cociendo habas, ¿verdad? Ese es un problema que no se va a resolucionar rápidamente porque La humanidad somos no va a humanos. resolver nunca todos No, sus problemas. incluso Hungría, volviendo a la Hungría, están haciendo un muro. Exacto. Tenemos que ¿Ah? aterrizar. Sí, sí. Para evitar Aterricemos en Hungría. Hace migraciones. rato que no aterrizamos en Hungría. Sí. Sí, sería interesante.